Es que yo asumí, quizás, que comer en medio de un lago lo que podría haber era una piedra, no un nopal. Tenochtitlán se había construido en un lugar inhóspito. ¿Cómo hacer la Exacto. agricultura? ¿Cómo aprovechar la agricultura aquí donde estoy? Hola pepillos y pepillas, nosotros somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. Hoy muy emocionados porque vamos a reaccionar a el emblema mexica. Era mexica, como le dicen. Creo que era mexica. La leyenda del águila. México. Es que me suena que le dicen mexica. Digan si es mexica, mexica o mexica. Ustedes sabrán. Bueno, seguro lo escuchamos aquí ya cuando empiece el video. De empezar, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita está suscrita. En los tiempos antiguos, cuando el mundo todavía estaba moldeándose bajo la mirada de los dioses, el pueblo mexica vagaba sin hogar. Eran un pueblo nómada, rechazado por otras culturas y condenado a recorrer tierras extrañas en busca de un lugar que pudieran llamar suyo. Pero no estaban solos. Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, los guiaba con una promesa: encontrarían el lugar indicado para fundar su ciudad cuando vieran una señal divina. Eran un pueblo nómada, sin hogar fijo, que se movía de un lugar a otro llevando consigo la esperanza de cumplir un destino que les había sido prometido. Todo comenzó en Aztlán, la mítica tierra de origen de los mexicas. Por ¿Ves? fin. Allí vivían Le dicen bajo de la cualquier guía forma. de sus sacerdotes y su deidad principal, Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra. Un día, el poderoso dios les habló a través de un oráculo. Su mensaje era claro y contundente: debían abandonar Aztlán y buscar un lugar donde verían una señal divina, un águila posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Ese sería el sitio Pero donde... entonces, ¿dónde tú sacaste lo de la piedra? La leyenda No siempre sé. fue en el nopal. Es que yo asumí, quizás, que comer en medio de un lago lo que podría haber era una piedra, no un nopal. ¿Sabes? Pues siempre fue un nopal. Pues es en un nopal específicamente. Claro, es que bueno, por algo está en el águila en un nopal en la bandera. Exacto. construirían una gran ciudad, destinada a ser el corazón de un poderoso imperio. La orden de Huitzilopochtli no dejó lugar a dudas, pero el camino estaría lleno de pruebas. Cargarían con sus pocas posesiones, sus dioses y su fe, avanzando por tierras desconocidas. Con cada paso, enfrentaron hambre, frío y el desprecio de otros pueblos que los consideraban inferiores. Sin embargo, los mexicas seguían adelante, confiando en que su Dios no los abandonaría. Durante su travesía, los sacerdotes hablaban con Huitzilopochtli en ceremonias llenas de incienso y plegarias. Cada respuesta del dios les indicaba la dirección que debían seguir. A veces, las señales eran confusas, otras veces los conducían a lugares inhóspitos, pero siempre había una promesa: su búsqueda no sería en vano. La profecía era clara: debían buscar un águila majestuosa, posada sobre un nopal, devorando una serpiente. Ese lugar, Pacífico. aunque inhóspito o difícil, sería donde los mexicas prosperarían y alcanzarían la grandeza. Sin embargo, los años pasaban y la señal no aparecía. Muchos comenzaron a dudar, agotados por el hambre, las batallas y las interminables caminatas bajo el sol abrasador. El consejo de ancianos rogaba al dios Huitzilopochtli en cada ritual, pidiendo guía y paciencia. Pero el dios permanecía en silencio, observando desde lo alto cómo su pueblo enfrentaba adversidades, probando su fe y su fortaleza. Después de años de vagar, los mexicas llegaron al Valle de México, un paisaje dominado por lagos y montañas. Sus aguas reflejaban el cielo y sus islas eran ricas en flora y fauna. A pesar de la belleza del lugar, no encontraron de inmediato la señal prometida. Algunos comenzaron a desesperarse,
creyendo que tal vez el águila no era más que un mito. Pero Huitzilopochtli nunca había abandonado a su pueblo. En un sueño, se apareció a uno de los sacerdotes más venerados, dándole un mensaje crucial. Levántate, noble guía de mi pueblo, y dirígete hacia la isla del lago. Allí encontrarás lo que he prometido. Será el lugar donde los dioses y los hombres convivirán en armonía. Avanza hacia el centro del lago. Allí, en una pequeña isla, verás la señal que he prometido, un águila majestuosa, posada sobre un nopal, devorando una serpiente. No temas al agua ni a los desafíos. Ese lugar será tu hogar. Al amanecer, el sacerdote compartió su visión y el pueblo, lleno de esperanza renovada, cruzó las aguas hacia una pequeña isla en el centro del lago. Allí, entre las rocas y los juncos, encontraron la señal, un majestuoso águila, con las alas extendidas hacia el cielo, descansaba sobre un nopal florecido. En su pico sujetaba una serpiente que se retorcía en un último intento por liberarse. Los mexicas Pero ¿se sabe cuál es la isla esa? O sea, ¿se sabe en qué lugar específico es que transcurre esa leyenda? Comenten si saben el lugar específico o si es así solo una leyenda abierta a que lo vieran en algún momento en un lugar. Bueno, dice que en el Valle de México. Sí, ya pero ahí bueno. el lugar específico ya hay que ver. Pero realmente qué paciencia para caminar y esperar todo ese tiempo. Wow. quedaron asombrados ante la visión. Era un lugar humilde, rodeado de agua, pero sabían que era el sitio elegido por los dioses. Con renovada esperanza, los mexicas se dirigieron hacia el lago de Texcoco. Utilizando balsas improvisadas, cruzaron las aguas hasta una pequeña isla rodeada de juncos. Al principio, no parecía un lugar prometedor. Era una tierra humilde, rodeada de agua y llena de espinas. Sin embargo, al acercarse al centro de la isla, lo vieron. En lo alto de un nopal, un majestuoso águila extendía sus alas hacia el cielo. En su pico, sujetaba una serpiente que se retorcía inútilmente, como si aceptara su destino. El águila, símbolo de poder y luz, miraba hacia el horizonte, como si invitara a los mexicas a soñar con la grandeza que allí construirían. El pueblo cayó de rodillas. Era la señal prometida. Lágrimas de emoción y gratitud corrieron por sus mejillas mientras agradecían a Huitzilopochtli por cumplir su palabra. Los sacerdotes proclamaron que ese sería su hogar, el lugar donde los dioses los protegerían y prosperarían. Aunque habían encontrado la señal divina, la tarea apenas comenzaba. La isla era un lugar inhóspito, lleno de agua salobre y limitado en recursos. Sin embargo, los mexicas no se desanimaron. Su fe y determinación los impulsaron a trabajar sin descanso. Construyeron chinampas, islas artificiales donde cultivaban maíz, frijoles, calabaza y otras plantas. Aprendieron a vivir en armonía con el lago, utilizando sus canales para el transporte y la pesca. Con el tiempo, lo que comenzó como un pequeño asentamiento se transformó en Tenochtitlán, una ciudad impresionante, con templos que se alzaban hacia el cielo. Pues eso sí no lo sabía, que Tenochtitlán se había construido en un lugar inhóspito, o sea que todo fue a base de ellos, de su esfuerzo. No fue que llegaron a un lugar así como casi todas las tribus que se asentaban en los lugares más convenientes, cerca del agua, donde Sí, porque pudiesen ahí no era avanzar. para nada conveniente estar en el medio de un lago, ¿sabes? Pero entonces empezaron a construir cosas en base al lago, en base a cómo hacer la Exacto. agricultura, cómo aprovechar la agricultura aquí donde estoy.
Y bueno, inventaron algo que hasta ese momento no existía en ningún lugar. Exactamente, los canales, eso, increíble. Y un diseño Las urbano que chinampas. reflejaba la grandeza de su visión. Desde el principio, Tenochtitlán desafiaba la lógica. ¿Cómo podría una ciudad prosperar en un entorno acuático? Los mexicas, ingeniosos y resilientes, transformaron su hogar en un espacio funcional y bello. Construyeron chinampas, islas artificiales creadas con lodo y vegetación, donde cultivaban maíz, frijoles, chile y flores. Este sistema agrícola no solo les daba sustento, sino que también embellecía el paisaje, creando un mosaico de canales y jardines flotantes. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Era una ciudad tan deslumbrante y bien organizada que, según las crónicas, impresionaba incluso a los conquistadores que llegaron siglos después. Construida sobre una serie de islotes en medio del lago, Tenochtitlán no solo era una maravilla arquitectónica, sino también el centro político, religioso y económico de una civilización poderosa. La imagen del águila, el nopal y la serpiente se convirtió en un símbolo eterno. Representaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad, de la fuerza sobre la adversidad. El nopal, lleno de espinas, pero capaz de florecer en condiciones difíciles, era una metáfora de los mexicas mismos, un pueblo que había sobrevivido al rechazo y las penurias para alcanzar la gloria. La serpiente, enredada en las fauces del águila, simbolizaba la dualidad del universo, la lucha constante entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte. Aunque el tiempo y la historia transformaron el destino de los mexicas, su leyenda perduró. La imagen del águila devorando la serpiente en un nopal se convirtió en el emblema de México, un recordatorio constante de la fortaleza y la fe de sus ancestros. Aunque Tenochtitlán sucumbió ante la conquista española, su legado permanece vivo. Desde los restos del Templo Mayor hasta la influencia de su simbolismo en la identidad nacional de México, Tenochtitlán sigue siendo un recordatorio de lo que una cultura puede alcanzar cuando combina ingenio, trabajo arduo y un sentido profundo de propósito espiritual. En cada rincón de la Ciudad de México moderna se percibe el eco de aquella antigua metrópoli, recordándonos que la historia de Tenochtitlán es también la historia de la resistencia, la creatividad y el alma de un pueblo. Hoy, al mirar la bandera mexicana, es imposible no pensar en aquel pueblo que, guiado por la voluntad de los dioses, transformó un sueño en una realidad. La leyenda del águila, la serpiente y el nopal no es solo una historia, sino un legado de lucha, perseverancia y grandeza que sigue inspirando a generaciones enteras. Qué místico, qué mágico, ¿no? Realmente, a mí lo que hay veces que me causa un poco de fervor es como los colonizadores llegaron, ven una ciudad así, construida, que es una maravilla de la arquitectura, y aún así se creen superiores. ¿En qué? ¿Por qué? ¿Cómo existen seres humanos que de verdad se creen en la potestad de creerse superiores a otros? Incluso cuando ante sus ojos, exacto, es todo por la religión. Ante tus ojos estás viendo que son personas súper avanzadas que construyeron algo que tú ni soñabas. Y aún así llegas, ves eso y te crees superior. Es que no tiene sentido. Y más que en ese tiempo no se le daba valor prácticamente a la cultura y a esas cosas, ni a la arquitectura, o sea, era algo que existía, pero no es como que vamos a conservarlo porque fue algo. No, era como, yo llego y yo quiero todo esto para mí. Yo lo que no, o sea, cuando llegan los conquistadores, ¿qué pasa con esas construcciones? Con esas pirámides, ¿siguen siendo habitadas o qué pasó? Comenten si ustedes saben qué pasó con toda esa civilización creada, qué hicieron, simplemente acabaron con ella, quitaron toda esa jerarquía, deshabitaron todas esas pirámides, porque es que no me imagino.
Bueno, este pueblo fue uno de los que más resistencia mostró ante la llegada de los españoles, pero bueno, aún así. Ya simplemente dejaron de vivir ahí. O sea, es como, ¿por qué lo sacas de ahí si ni tú vas a estar ahí viviendo ni vas a hacer nada, ¿sabes? Nada más para apropiarte de todo lo que tienen, para decir que es tuyo y ya, porque no vas a hacer nada mejor con eso ni vas a hacer nada productivo con eso. Lo único que sabían era saquear, no podían inventar, no podían crear. Entonces algo, pero qué bonito, ¿sabes? Que mantuvieran eso. Está preciosa la leyenda. Yo diría que todas las civilizaciones tienen como una historia así de la creación tanto de la civilización como del mundo. Y me encantó lo compleja que es entonces la historia del símbolo de México, del símbolo de la bandera. Porque, por ejemplo, aquí no hay ninguna historia detrás de la bandera, simplemente cada cosa simboliza algo. La estrella solitaria es la independencia, la franja roja es la sangre derramada, el azul el cielo y así, pero no hay como ninguna historia. Que me parece que esos significados se los buscaron después y ya, ¿saben? No es como que surgieron en base al significado, sino que el significado en base... A ver, es que no sé si ustedes saben, pero la bandera de nosotros la hizo un anexionista, una persona que quería que Cuba se anexara a los Estados Unidos. O sea que no era ni patriótico, ni tenía nada que ver con Cuba, ni era alguien que tenía fervor de haber nacido en esta tierra. Simplemente fue la que más le gustó el diseño, fue la que se adaptó y posteriormente se le dio ese significado. Pero la bandera la hizo un anexionista, así que imposible que la haya hecho con ese significado de que la estrella era la independencia, porque él quería todo lo contrario. Entonces los otros símbolos no son nada cultural ni místico. El escudo sí tiene solo... como un poco más de significado porque el escudo es un poquito más complejo, ¿no? Tiene más partes. Pero siguen siendo símbolos y ya es como sí. la... Pero la no hay ninguna palma, historia. Esta planta, Cuba entre el Golfo de México y la Florida como una llave, pero no es esas historias lindas y místicas y porque es nunca me lo hubiese imaginado antes de empezar en este mundo de conocer México. No me hubiese imaginado que la bandera tenía una historia, porque no es lo que acostumbro, porque no conozco de ninguna otra bandera que su símbolo sea por una historia, por algo súper emblemático, por un mito así del país que tomó mucho poder. Mucho más nosotros viendo que aquí no tenemos ningún tipo de cultura así de las leyendas. Yo diría que eso es algo que también contribuyó a que Cuba se convirtiera en un país tan ateo, por así decirlo, porque es como que no tenemos esa historia ni de ninguna mitología, ni de ninguna magia, ¿no? Todo es guerra, conquista, toma, ya. No hay esa cosa. Es que aquí ni siquiera existen leyendas, no hay leyendas cubanas. No sé, ¿sabes? Algunos... Quizá lo de los ouijas. Lo del ouija, pero es que eso ni siquiera es una historia, es que yo ni siquiera sé cuál es la historia del ouija, simplemente una criatura que se dice que existe, pero no hay como una historia completa detrás de ese ouija. Exacto, no hay leyendas, no hay cosas así que van tantos miles de años atrás, porque todo eso se perdió. Y aparte, el vocabulario de las civilizaciones, por así decirlo, civilizaciones no eran civilizaciones, eran esos pueblos que teníamos de aborígenes, no daba su vocabulario para crear una leyenda, por así decirlo, ¿sabes? Nada más de que nunca se conservó tampoco ese lenguaje. Los españoles llegaron y se impusieron totalmente, y ya se perdió todo lo que era ese legado. Entonces, qué lindo, qué lindo. Y así, ¿tú sabes cuántas leyendas debe haber de esas culturas? Ay, qué bello. Es toda una mitología nueva, ¿sabes? O sea, me imagino que la misma euforia que le da a la gente, por ejemplo, la mitología nórdica y la mitología griega y todo ese tipo de cosas. Así, debe existir todo un universo mitológico para esas diferentes civilizaciones. Sí. Ay, recomienden algún dibujo animado, porque a mí todo ese tipo de cosas me encanta verlo en muñequito, así, todo bien animado. Si hay algo que hable sobre la cultura maya, recomienden, que lo voy a buscar Y de la azteca, debajo de la tierra. Y de la mexica y de la... Sí, ya. ¿Cuál era? La olmeca, ¿no? La otra que Sí, era la olmeca, que es la que no se sabe. Porque desapareció. Porque desapareció. Y bueno, nos encantó el video, recomienden más videos así, que podamos seguir conociendo la cultura de México y su historia. Y bueno, esperamos que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir nuestro canal que nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video.